Bueno, como les indicaba, en algunos casos el paciente puede presentar, bueno, pues una muerte súbita por un compromiso muy severo dentro de lo que es el flujo sanguíneo, ¿no? Es tan severa la estenosis que no sale sangre. Bueno, pues ustedes saben muy bien que si no hay sangre, no hay oxígeno y por ende, desde luego, los órganos dejan de funcionar. Un porcentaje mínimo sí llega a tener una muerte súbita, pero bueno, pues es importante nosotros priorizar, tenemos que priorizar la solución a este problema. Si yo tengo una estenosis aórtica, la verdad, la única solución es reemplazar esa válvula. Tengo que reemplazarla y cambiarla por otra. Pero este reemplazo de la válvula conlleva, por un lado, bueno, un costo muy elevado. Estamos hablando aproximadamente de unos 10,000, incluso tal vez 12,000 a 14,000 dólares que necesitamos para poder hacer el reemplazo de esta válvula. Lamentablemente esto conlleva a que muchos no puedan acceder, ¿no? Porque, bueno, hoy en día nadie no tiene esa cantidad de dinero debajo del colchón y algunos pacientes por falta del reemplazo llegan a fallecer. Como les comentaba anteriormente, yo tenía una paciente que lamentablemente falleció porque no tenía los recursos y bueno, el tiempo fue pasando, tenía toda la clínica, tenía angina, tenía ya datos de insuficiencia cardíaca izquierda, todo, incluso síncope en 2, 3 oportunidades, pero lamentablemente, bueno, pues no logró acceder por la falta de recursos y falleció la señora, ¿no? Entonces, si bien es importante que nosotros veamos esta alteración, esta patología, también es importante que podamos de alguna otra forma colocar énfasis en poder solucionarlo, ¿no? Si nosotros lo diagnosticamos a tiempo, entonces es obvio que vamos a dar un chance a que, en cierto sentido, bueno, pues haya tiempo para hacer el reemplazo. Pero si dejamos que esto vaya evolucionando hasta un cierre casi completo de la válvula, lamentablemente, bueno, pues el desenlace es, ¿no?, compromiso de la vida del paciente. Entonces, todo esto podemos encontrarlo nosotros con el paciente, ¿no? Todo esto que estamos viendo en cuanto a lo que son la clínica. Si vamos a tener un paciente con fibrilación, por ende el paciente se va a quejar por palpitaciones, ¿no? Un corazón acelerado siempre va a manifestar palpitaciones y por ende también incomodidad en el paciente. Esta imagen, esta gráfica nos está mostrando que la presencia de 3 síntomas importantes en el paciente que tiene estenosis. Generalmente hablamos de un periodo de latencia. ¿A qué nos referimos? A que el paciente, hasta más o menos la edad de 60 o 65 años, no va a presentar síntomas. ¿Por qué? Porque esa válvula, desde luego, no se va a cerrar de la noche a la mañana. Les recalco, va a ser años en la cual va a ir cerrándose esa válvula. Si vemos en la imagen, vemos que a partir de los 60-65 años, que ya presenta el paciente un compromiso muy serio, el paciente va a presentar sintomatología. A los 2 años, un ejemplo, se va a presentar disnea o datos de insuficiencia cardíaca izquierda. A los 4 años prácticamente puede estar el síncope. Y a los 6 años aproximadamente el paciente puede presentar angina. Pues la clínica puede presentarse de acuerdo al tiempo de evolución y al cierre de la válvula como tal. Pero estos 3 datos importantes no tienen que olvidarse porque les van a preguntar en algún momento. Esta triada es común encontrar en un paciente que ya tiene un compromiso severo de la válvula, ¿no? Entonces, este periodo latente que nos menciona acá, que vemos en la imagen, está libre de síntomas, ¿no? Porque la válvula de repente no se cerró, no está cerrada de forma que manifieste o produzca una alteración. Pero ya a partir de esta edad, 60-65 años, se comenta en la literatura, el paciente ya puede presentar con mayor probabilidad los síntomas. Ojo, muy importante, eso no quiere decir que más antes no lo presente, de repente lo puede presentar. Dependerá también de que si el paciente tiene alguna enfermedad de base o en todo caso si tiene algún otro deterioro a nivel cardíaco, porque les vuelvo a recalcar, en un inicio les dije que alguna persona que tiene daño valvular aórtico también puede tener daño valvular mitral en el caso de la fiebre reumática, ¿no? Entonces puede ser que este paciente tenga un problema también a nivel de la válvula mitral y esto condicione alguna otra sintomatología antes de, desde luego, tenerlo por la válvula, daño de la válvula aórtica. Entonces, disnea,
o es lo mismo hablar de insuficiencia cardíaca izquierda, síncope, angina o dolor precordial, que también es lo mismo, ¿no? Entonces, estos tres datos importantes, no se olviden, pregunta de examen también referente a la clínica clásica que un paciente con estenosis aórtica severa puede tener. El 50% de los pacientes que tienen estenosis aórtica van a ir acompañadas con disnea o insuficiencia cardíaca izquierda. El 35% va a tener angina, ¿no? Puede ir acompañada de angina, puede ir acompañada de dolor precordial, etc. El 15% va a tener síncope, ¿no? Entonces va a tener una pérdida del conocimiento por disminución de flujo a nivel del cerebro. Y un porcentaje mayor, menos del 2%, como les comenté, puede tener una muerte súbita, ¿no? Fallecer de forma brusca por el cierre de la válvula como tal. Son datos importantes que nosotros tenemos que tener. ¿Por qué? Porque, ojo, no cometamos el error y decir, no, todo paciente con estenosis aórtica severa va a tener insuficiencia, angina y síncope. No. La clínica puede ser variable. Por eso es que se le está mencionando el porcentaje, ¿no? O sea, de todos los pacientes que tienen estenosis, un 50% puede tener insuficiencia, 35% puede tener angina y 15% síncope. De que puede haber los tres datos clínicos importantes, sí. De que puede existir uno o dos nada más, también. Eso es variable, ¿no? Dependiendo mucho del compromiso de la estenosis, como les comenté. Generalmente la angina o el angor o el dolor precordial aparece durante el esfuerzo, cuando el paciente hace alguna caminata o una actividad física que conlleve mayor trabajo por parte del corazón. Se presenta en el 60% de los casos severos, ¿no? Donde existe un compromiso muy serio de la válvula aórtica. Por otro lado, se puede asociar también a una enfermedad coronaria en el 50%. Es más, ¿qué nos dice la literatura? Que si un paciente que tiene estenosis aórtica severa tiene más de 60 años, lo sugerente es hacer también un estudio de las coronarias, o sea, hacer una coronariografía o angiografía, ¿no? Poder visualizar si no existe una obstrucción en las arterias coronarias. Antes de operar, antes de hacer el cambio valvular, yo tengo que hacer esta coronariografía para ver si no hay un compromiso de las coronarias. Si no existe, entonces hago sin ningún problema el reemplazo de la válvula aórtica. Pero si no pasa así, si no es así, entonces automáticamente yo tengo que, bueno, analizar bien el caso y priorizar el estudio como tal, dependiendo de la edad del paciente. No nos olvidemos eso. Por otro lado, también mencionar, si al hablar de lo que es angina, el 40-50% de los pacientes que tienen estenosis van a presentar angor típico. ¿A qué nos referimos con angor típico? A una angina estable. Es lo mismo hablar de angor típico que angina estable, que solamente va a presentar el dolor precordial durante la actividad física o durante el esfuerzo. Un 20% no va a tener angor y por lo tanto no van a presentar dolor precordial, o sea, la estenosis no va a ir acompañada por dolor precordial. Y por último, un angor típico nos referimos a la angina inestable, donde el paciente va a presentar clínica, va a presentar dolor precordial incluso en el reposo, ¿no? Hace actividad física y no se pierde en el reposo, continúa. Y la única forma de paliar ese dolor precordial es ya usando algunos antianginosos, como ser la nitroglicerina en todo caso, si se tuviese a la mano. Este punto tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, también el dolor precordial, como vemos, puede ser diferente en cuanto a lo que es el porcentaje de presentación. Pero el más común siempre, y habíamos mencionado anteriormente que era el 50%, que el paciente va a sufrir dolor durante lo que es la actividad física. El síncope, como vemos, es la pérdida del conocimiento producto del bajo flujo a nivel del cerebro o a nivel central. Este síncope, bueno, que se presenta en menor proporción, no solamente puede estar condicionada por un bajo flujo, sino también por algún grado de arritmia que puede presentar el corazón. Tal es el caso de tener una taquicardia ventricular sostenida o en todo caso también tener un bloqueo AB de tercer grado.
Ya en clases previas en prácticas había explicado los diferentes tipos de bloqueos que existen, ¿no? Y un bloqueo completo, bueno, va a condicionar siempre el implante de un marcapaso. Lamentablemente, este flujo escaso que llega al propio corazón y también al propio nodo AB puede llevar a su disfunción y por ende algún grado de alteración en el impulso y tener los bloqueos AB, ¿no? Los bloqueos AB o bloqueos auriculoventriculares que pueden desencadenar un requerimiento de un marcapaso, no nos olvidemos que está el bloqueo AB de segundo grado MOVIX 2 y el bloqueo completo o también llamado bloqueo de tercer grado. En esas dos circunstancias, bueno, es sugerente implantar un marcapaso, pero la causa y la explicación, les recalco, es porque llega poca sangre, ¿no? Como sale poca sangre por la aorta, esta poca sangre también va a llegar a todo el corazón y va a haber compromiso de toda la estructura cardíaca, incluido el sistema de conducción cardíaco. Entonces, la disnea, ¿no? O la insuficiencia cardíaca izquierda, donde el paciente va a sentir cansancio, ¿no? Al hacer muy poca actividad. Y en algunos casos, esto también ya les comenté, que una insuficiencia cardíaca izquierda puede afectar a la derecha y llevar a una congestión pulmonar. Recordemos que si la aurícula izquierda se dilata, va a aumentar su presión y la sangre que llega por las venas pulmonares van a tener dificultad de drenarla a la aurícula porque aumenta su presión. Por ende, la presión de las venas pulmonares tiene que aumentar. Esto va a afectar aquí a los capilares pulmonares. Por ende, los capilares pulmonares van a aumentar también su presión. Y esto, bueno, pues ir de forma progresiva y afectar a la arteria pulmonar, ¿no? La arteria pulmonar va a aumentar su presión, va a afectar al ventrículo derecho, va a afectar a la aurícula izquierda y las venas cavas tampoco van a poder drenar su volumen porque ha aumentado la presión en el lado derecho y por ende este hecho de que no se pueda drenar la sangre por las venas cavas va a condicionar ¿qué? Retención y congestión a nivel orgánico. Es ahí la explicación de por qué el paciente va a presentar edema, ¿no? A nivel multiorgánico o también un edema agudo de pulmón, que es algo serio, desde luego, en el caso de hablar de una falla cardíaca izquierda que va proseguida por una falla cardíaca derecha. La muerte súbita, como les comentaba, es muy poco encontrarla, su porcentaje es mínimo, pero esta muerte súbita no solamente puede estar condicionada por el bajo flujo o un flujo casi nulo a nivel multiorgánico, también puede estar condicionada por alguna arritmia. Las taquicardias ventriculares son arritmias que pueden, desde luego, evolucionar y tener un desenlace fatal, ¿no? Una taquicardia ventricular puede complicarse con una fibrilación ventricular y una fibrilación ventricular conllevar a una asistolia. Por lo tanto, las arritmias, en este caso este tipo de arritmias, son muy peligrosas cuando se presentan en un paciente con estenosis aórtica. Los ACVs también ya les he mencionado, si el paciente tiene una fibrilación auricular producto de la dilatación auricular como tal, el paciente puede formar trombos por esa irregularidad en el viaje de la sangre, por la contracción ventricular, desde luego que se realiza, y automáticamente favorecer la formación de trombos. Estos trombos se desprenden, pueden llegar a nivel cerebral, obstruir una arteria, privar de oxígeno a una parte del cerebro y condicionar una embolia como tal o una ACV. Bien, entonces en algunos casos también puede ir asociado a algunos trastornos a nivel digestivo. Es más, ¿no? Algunos pacientes, comentarles que algunos pacientes que tienen ACV también pueden tener un infarto mesentérico. ¿Por qué? Porque el trombo que se origina a nivel de las cavidades isquiadas pueden ir a nivel de lo que corresponde a las arterias del mesenterio, obstruirlas y condicionar un infarto mesentérico. Es muy poco probable, sí, no se lo encuentra muy comúnmente, pero también hay que sospechar el momento en el que el paciente tiene una fibrilación, aunque de cualquier origen, ¿no? Pero en este caso estamos colocando énfasis en un daño de la válvula aórtica. Entonces, vamos a hacer un resumen de las causas para que podamos entender bien de las causas por la cual mi paciente puede presentar un daño en la válvula. Por un lado, puede ser congénito, como les hablaba y les mencionaba, que la válvula aórtica puede ser bicúspide o puede ser unicúspide, ¿no? Una cardiopatía congénita. Adquirida cuando, bueno, pues la válvula está
empieza a fallar por algún otro compromiso con lo conlleve, como ser una fiebre reumática, o con los años se puede adquirir una válvula calcificada, ¿no? Una cardiopatía aórtica degenerativa. La válvula aórtica bicúspide, la que tiene dos valvas, es la cardiopatía congénita más frecuente, seguida de la monocúspide. Según el grado, desde luego, de compromiso, la sintomatología va a estar presente, ¿no? Y según, desde luego, también la edad. La edad, recordemos, es también un factor importante, porque si tengo una válvula bicúspide, esta válvula bicúspide con los años puede calcificar y empezar a disfuncionar peor. Entonces, si nosotros lo diagnosticamos a edad temprana y vemos que existe un compromiso severo, bueno, pues ya podemos hacer el reemplazo si así se lo requeriese la situación. En las causas adquiridas habíamos mencionado que la fiebre reumática es una de las más importantes, siendo o representando un 25% de los casos, donde tenemos también un daño de la válvula mitral. Esta generalmente se presenta en la edad adulta, no en la edad corta. Si bien la fiebre reumática es una enfermedad producto de una infección aguda, la infección aguda generalmente se da en la niñez, pero en la niñez no se tiene esta alteración, ¿no? Generalmente con los años recién se puede evidenciar la alteración en las valvas de la válvula mitral o aórtica, producto de la fiebre reumática. La degenerativa que ya habíamos mencionado, ¿no? Que, bueno, la degenerativa, un ejemplo, predomina ¿dónde? En los países norteamericanos, ¿no? En los países europeos. En los países europeos, norteamericanos, hay pacientes, personas con mayor edad a comparación del nuestro. Y bueno, pues se ha visto que allá es la primera causa que condiciona una estenosis aórtica como tal. En nuestro medio, a nivel latinoamericano, Brasil, Bolivia, Chile, etcétera, la causa más predominante es la de la fiebre reumática, porque sabemos muy bien que la fiebre reumática, lamentablemente, es una enfermedad, se puede, entre comillas, de países que están en vías de desarrollo, ¿no? O países que de repente ya están entrando a ser, bueno, pues un país desarrollado como tal. Pero se ve que la fiebre reumática lamentablemente es una enfermedad más de la pobreza, porque existen varias condicionantes, como ser el hacinamiento, como ser la falta de tratamiento, o como ser la interrupción del tratamiento, que pueden condicionar esta patología como tal. Entonces hay que tenerlo en cuenta para poder tener una idea de, de ver qué causante puede ser la más posible en el momento en que nosotros entramos en contacto con un paciente y podemos detectar la presencia de esta valvulopatía. Les hago recuerdo, en un inicio habíamos hablado de la clasificación anatómica, ¿no? Que encontrábamos la estenosis en la misma válvula, que encontrábamos la estenosis a nivel supravalvular o infravalvular. La estenosis supravalvular es la menos frecuente, por si acaso, representa solamente el 1%, y generalmente está asociado a algún grado de cardiopatía congénita a nivel de lo que es la arteria pulmonar. No es muy frecuente, como vemos el porcentaje es mínimo. La verdad yo nunca he visto una estenosis supravalvular hasta la fecha, pero bueno, pues su sintomatología, etcétera, es la misma, ¿no? Solamente la ubicación es la única diferencia. Por otro lado, tenemos la estenosis subvalvular, o en todo caso infravalvular, que representa el 90%, 9%, perdón, de los casos. Esta generalmente sí se la puede encontrar, casos tal vez un poco raros. La que predomina es entonces, bueno, este tipo de estenosis puede ir acompañada, ¿no? Por otras alteraciones más, como será la válvula mitral. En algunos pacientes se ha visto que la causa de esta estenosis también puede ser de tipo reumático, e ir acompañada con un deterioro de la válvula mitral también. Bien, entonces, esta clasificación anatómica, si bien nos orienta prácticamente dónde está ubicada la estenosis, pero en su mayoría sabemos que siempre va a ser la válvula aórtica como tal la afectada, ¿no? Por el compromiso, desde luego, de las valvas.
El resto, bueno, tiene una proporción mínima, lo estamos mencionando para conocimiento, pero su relevancia no es diferente en cuanto a lo que son las clínicas a comparación de la estenosis valvular como tal. Dentro del examen físico, ¿qué tenemos nosotros que evaluar en el paciente? El pulso es muy importante evaluarlo. ¿Por qué? Porque el momento en el que palpamos el pulso, vamos a tener una idea de la alteración que existe en cuanto a lo que es el flujo normal de la sangre que va saliendo por esta estenosis. En algunos casos también vamos a hacer una palpación del tórax, tratando de buscar un choque de punta y un frémito sistólico por el soplo como tal. Recordemos que como el ventrículo izquierdo no puede expulsar toda la sangre por la aorta, prácticamente este hecho va a conllevar a que haga mayor esfuerzo. Trate de hacer mayor esfuerzo, prácticamente se fatiga el corazón y ahí tenemos el choque de punta, que vamos a verlo en un momento más, referente a cómo debemos palpar el tórax. Por otro lado, también es importante el soplo. Recuerden, que el soplo es un soplo sistólico y de acuerdo a la intensidad o al compromiso lo vamos a percibir mejor. Si tengo un ejemplo, una estenosis aórtica leve, incluso puede ser que no lo percibamos el soplo, ¿no? Tendríamos que, bueno, ser muy finos en la auscultación para poder percibirlo. Pero si tenemos una estenosis aórtica moderada, severa, desde luego, dependiendo del grado de estrechez, va a haber que va a existir una mayor captación, una mejor percepción de lo que es el soplo como tal. ¿Listo? Eso no nos olvidemos y hay que tener en cuenta. El pulso, por si acaso, esto es también pregunta de examen y les van a preguntar siempre, el pulso característico de la estenosis aórtica es el pulso parvus attardus, se llama así, parvus attardus. ¿Qué se refiere parvus? ¿No? Que este pulso va a estar disminuido en amplitud. Prácticamente no lo vamos a percibir bien, lo vamos a percibir muy poco porque la sangre está saliendo con poca fuerza. Les recalco, la presión de la aorta cae porque no existe mucha fuerza con la cual golpea la sangre a las arterias. Por otro lado, es tardus, ¿por qué? Porque es un ascenso lento. Entonces, como la sangre tarda en salir por el ventrículo izquierdo, es obvio que lo vamos a percibir también de forma lenta y de forma progresiva, ¿no? Por la amplitud que lamentablemente está afectada. Entonces, este pulso es típico de la estenosis aórtica y les estoy explicando de por qué tiene una disminución en su amplitud y de por qué es lento. En pocas palabras, es referente al tardus, ¿no? Pulso parvus attardus, entonces, es muy característico el momento en el que palpamos el pulso en el paciente. Y bueno, pues prácticamente lo que les dije, ¿no? Este pulso es debido a la obstrucción de la eyección de la sangre por el ventrículo izquierdo y la reducción del porcentaje o del volumen producto de la estrechez como tal. Lugares donde podemos palpar el pulso, siempre no nos olvidemos, la arteria temporal, la arteria carotidia, la subclavia, la axilar, la braquial, la femoral, desde luego la poplitea, la tibial y la pedia, ¿no? En cualquier lugar ustedes pueden palpar siempre el pulso, ¿no? Dependiendo desde luego su comodidad y poder percibir el pulso. Siempre el momento en el que se hace la palpación, hacerlo contra una estructura no rígida como ser el hueso. Acá podemos ver cómo van palpando, ¿no? La carotidia, la radial, la femoral y también la braquial, ¿no? Cómo se hace la palpación. Ustedes pueden hacerlo, bueno, tratando siempre de percibir el pulso. Algunos, desde luego, esto conlleva práctica y algunos tienen alguna dificultad porque no siempre vamos a tener un paciente con estenosis. Por lo tanto, podemos hacer o palpar el choque de punta. Fíjense acá cómo se está palpando por debajo de lo que es la tetilla izquierda, nivel cuarto quinto espacio, línea clavicular media, lado izquierdo. Bueno, pues el médico que está examinando está palpando, tratando de percibir el choque de punta por el esfuerzo que está haciendo el corazón para expulsar la sangre. Dentro de lo que son los ruidos cardíacos, nosotros ya habíamos hablado de esto, tenemos que siempre evaluarlos. El momento en el que evaluamos un paciente con estenosis, tengo que evaluar ¿qué? La frecuencia. La frecuencia es muy importante porque el paciente de repente está con una arritmia. El ritmo, ¿no? ¿Cómo es el ritmo?
el ritmo es regular, el ritmo es irregular, la frecuencia está elevada, eso lo veremos en el momento de evaluación, cómo está el primer ruido cardíaco, cómo está el segundo ruido cardíaco, si existe un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, si hay la presencia de un tercero o cuarto ruido cardíaco, si hay algunos ruidos extras y cómo está el soplo. Entonces, todo esto nosotros tenemos que evaluarlo en el momento en el que estamos en contacto con el paciente. Muy importante saber, ¿no?, que en una estenosis aórtica prácticamente vamos a encontrar un desdoblamiento. ¿Por qué? Porque lamentablemente esa válvula va a estar afectada y no se va a cesar bien. Va a tardar, desde luego, en cesarse por el flujo que pasa lentamente. Por lo tanto, puede existir un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco prácticamente lo vamos a encontrar normal porque las válvulas AB están normales, no existe ningún deterioro en la misma. Entonces acá podemos ver, ya hemos hablado de esto, el primer ruido cardíaco se origina por el cierre de las válvulas auricoventriculares. Es un ruido que lo podemos escuchar mejor en la base del corazón. Y bueno, pues posterior a este primer ruido cardíaco va a haber una pequeña pausa y vamos a escuchar el segundo ruido cardíaco, que generalmente es producto del cierre de las válvulas semilunares. Acá podemos ver R1, que nos representa el cierre de las válvulas auricoventriculares, el cierre de la mitral y la tricúspide. Tenemos una pequeña pausa y vendrá R2, que se relaciona con el cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas. Y así sucesivamente, ¿no? Tener R1, R2, R1, R2, primer ruido, segundo ruido, primer ruido, segundo ruido. Este es el audio, desde luego, del primer ruido cardíaco, que no se preocupen, lo van a poder escuchar con tranquilidad en su casa, ¿no? El primer ruido cardíaco que es normal, el segundo ruido cardíaco que es normal, esto ya lo hemos repasado en la anterior clase. El primer ruido, que en este caso es un poco más intenso que el segundo ruido cardíaco, y que, bueno, pues esto es normal auscultarlo en el paciente. El segundo ruido cardíaco, que se origina por el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares, también conocidas o que están formadas por la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Estas dos representan y desde luego se relacionan con el segundo ruido cardíaco. Estas desde luego se van a percibir en algún momento también bien en las bases, en las personas jóvenes lo vamos a percibir mejor en el foco pulmonar, ¿no? Entonces, ausculto el foco pulmonar, lo voy a poder escuchar mejor el segundo ruido cardíaco. ¿Por qué? Porque en las personas jóvenes generalmente